porque yo siento que es un pequeño homenaje que le estamos haciendo desde este estudio al Papa Francisco. Del Papa se ha dicho que ha sido el gran reformador, que ha sido el primer Papa de la posmodernidad, que ha sido el Papa del pueblo, que ha sido el Papa de la misericordia, pero realmente ¿cuál ha sido el verdadero impacto de su pontificado? ¿Cómo el Monseñor Raúl Bior definiría o recordaría al Papa? Son tantas facetas para recordar al Papa que uno pudiéramos hacer varios programas. Claro. Personalmente lo quiero recordar pues como una persona de gran humanidad. La cercanía del Papa era algo impresionante, cercanía a la gente. Le gustaba estar entre la gente, sabía los nombres de muchas personas, llamaba por teléfono a algunas personas. Sentía una compasión por los más pobres, por los indigentes que estaban en Roma, por los migrantes que atravesaban el Mediterráneo, por todos los migrantes del mundo. Un hombre pues de mucha humanidad y de mucha cercanía, es la primera cosa que quisiera decir. Y a nivel de la Iglesia, yo diría que yo lo recordaría como el Papa del Concilio Vaticano II, porque ha sido el primer Papa que no participó en el Vaticano II, pero que lo ha puesto en práctica. Y realmente, tal vez porque llevó a la sede de Pedro la experiencia latinoamericana, la praxis latinoamericana pastoral, impulsó de alguna manera lo que es ese estar entre la gente, esa cercanía, ese sentido de misión. Y por lo tanto yo creo que el impulso que hizo el Papa fue regresar a los orígenes. Por eso quiso llamarse Francisco, como San Francisco de Asís, para que el regreso al Evangelio, a la pobreza, a la creación, fuese una fuente de renovación y de reforma interior ante todo para acometer reformas estructurales en la Iglesia. Además le tocó, pues, ¿no?, estar al frente en una etapa de muchos cambios, ¿no?, en el mundo, lo que hace que, aparte de su liderazgo natural en la Iglesia, también cumplió un papel importante como un factor en orientar en relación a estos cambios, ¿no? Sí, él cuando lo eligieron Papa en su primera aparición en el balcón de San Pedro dijo: mis hermanos cardenales han ido a elegir a un hombre desde el fin del mundo, desde Argentina, no estaba en Roma, y supo con una atención a los distintos problemas emergentes en el mundo, prestarle atención y abrir en la Iglesia debates sobre algunos temas emergentes. Y sobre todo, él lo quiso hacer con un corazón lleno de misericordia, por eso el año de la misericordia, de ver siempre con misericordia. Su lema episcopal era: lo vio con misericordia y lo eligió. Es una glosa de San Beda el Venerable sobre el episodio del joven rico, que dice que Jesús vio con cariño al joven rico y lo eligió. Por lo tanto, el sentido de misericordia lo llevó a cometer algunos temas importantes internos en la Iglesia: el tema de la familia, el tema de la atención a parejas divorciadas vueltos a casar, el tema de atención pastoral a personas con otro credo, a personas con otra ideología. Y creo que se convirtió en un líder mundial en distintos temas, sobre todo por su llamada a la fraternidad universal. Ahora, hay una cosa que es interesantísima, el caso del que más o menos aquí lo sobrevoló, que es el tema del Concilio Vaticano II. Es decir, yo siento que este ha sido un Papa que ha realmente enriquecido la doctrina social de la Iglesia, con todo su magisterio, pues, porque, es decir, hay temas, ¿verdad?, muy eclesiales como son la familia, etc., pero hay otros temas que también son eclesiales o deberían convertirse en eso. Por ejemplo, el primer Papa que se ocupa del ambiente, el Papa que se ocupa de la trata, el Papa que se ocupa, bueno, de los abusos ya se venía ocupando también Benedicto, pero hay una serie de temas que él ha sacado a colación, los inmigrantes, etcétera. El tema de la paz, porque hay que ver que le han tocado guerra. Es decir, este es un mundo que parece el cuero seco de Guzmán Blanco, o sea que uno prisa por un lado y se levanta por el otro. Sí, le ha tocado muy difícil. Yo creo que el Papa se convirtió paulatinamente en un centinela moral, en una voz profética delante de una crisis global de liderazgos y sobre todo en la defensa de la gente más pobre, de la gente más sencilla. Él fue migrante porque sus abuelos migraron con su papá. Y es de todos conocido pues esa providencia que en el barco donde tenían que ir a Argentina, ese barco después se hundió. Y ellos después no tenían el dinero para poder pagarlo y fueron 2 años después a Argentina. El hecho de ser migrante en su familia le llevó a una connaturalidad con los migrantes. Todo migrante, como vive fuera de su tierra, fuera de su cultura, sufre. Y él de alguna manera este tema de la migración lo tenía corazón.
Pero el tema también de la fraternidad universal, más allá de las religiones, yo creo que es algo muy lindo. Su encíclica Fratelli Tutti, hermanos Sí. todos, todos somos hermanos, todos tenemos que buscar el bien común. Y eso pasa por la paz. Y supo levantar su voz profética delante de personas grandes de este mundo, sobre todo para acallar las armas de la guerra. Su último mensaje el domingo de Pascua fue precisamente pidiendo el desarme, pidiendo la paz en Ucrania, en Y Gaza, pidiendo la libertad de en los presos África. políticos y pidiendo la libertad de los prisioneros de guerra. Fue el primero que escribió, le escribió una carta enseguida al presidente de los Estados Unidos pidiéndole respeto a los migrantes y a todos los demás. Por lo tanto, fue una voz profética, una voz seria. Y luego también el tema de la ecología integral. Pidió una ecología, pero una ecología integral al respeto del hombre, ese respeto a la creación. El hecho de haber elegido a San Francisco de Asís como su patrono, como su epónimo, de alguna manera lo llevó también a una connaturalidad con la creación. Laudato si, alabado seas mi Señor, por ese hermano Sol, esa hermana Luna, y por lo tanto ese cuidado de la creación como una casa común para todos. De manera pues que yo creo que es un papa que ha hecho historia, hace historia y su legado será perenne. Y Y ahora en es que relación se al descubrirá. tema de Venezuela, que se ha comentado mucho, porque el Papa, por supuesto, visitó más de 40 países, se le reconoce incluso, si no el acercamiento, los contactos que realizó con otras religiones, ¿no? El caso del Islam, de los judíos, es decir, respetando las diferencias religiosas, pero en un gesto, digamos, de comprensión, ¿no? Del ser humano, de las personas. Y en el caso de Venezuela se habla mucho porque en Venezuela, después de la visita de Juan Pablo II en 2 oportunidades, se abrió la posibilidad de que el Papa regresara, el Papa Francisco, pero además él visitó, si no todos, casi todos los países de América Latina, con 2 excepciones, Su país. y Venezuela, a pesar de las relaciones que ha tenido con Venezuela tradicionalmente. ¿Cómo explicaría usted esta ausencia que muchos se atreven a destacar? Sí, el Papa visitó muchos países, pero no tantos como Juan Pablo II. También hay que decir que Juan Pablo II lo eligieron con 58 años Papa. Claro. Y tanto Benedicto como Francisco lo eligen con 78 años. De manera que... No, y el papá Juan Pablo fueron 30 y pico de años claro. y este apenas 12. Entonces, sí, pero también era mayor pues, cuando, Claro. cuando lo hizo, ¿no? Venezuela nos tuvo siempre en el corazón. Fueron muchísimos los mensajes que le dedicó a Venezuela. A los obispos de Venezuela nos tuvo un cariño especial. Nos llamaba con frecuencia para saber un poco la situación. Muchas veces pidió y abogó porque también los representantes pontificios entraran pues, en esta promoción del diálogo, de la justicia. Estaba pendiente de la situación. Y Venezuela está muy presente como nunca pues ahora en el Bueno, el Vaticano. regalo que nos ha dado. Bueno, nos dio en estos 2 meses el regalo del 25 de febrero, anunció la aprobación por equivalencia a la canonización de José Gregorio y un mes después la aprobación del milagro de la Madre Carmen. Yo creo que en su momento más difícil de enfermedad, él le pidió a Dios su curación a través de José Gregorio, pero nos dio este regalo. No hay ningún otro país del mundo que en los últimos 2 meses haya tenido 2 santos. Exacto. Y esto es Venezuela. Exacto. Pero además quiero decir que Venezuela está muy representada en la Santa Sede. Él se llevó como secretario de Estado al cardenal Pietro Parolin, que era nuncio en Venezuela. El sustituto de la secretaría... Y que quiere mucho a Venezuela. Que quiere mucho a Venezuela. El sustituto de la secretaría es Monseñor Edgar Peña. Nombró 2 cardenales, el cardenal Baltasar Porras, el cardenal Diego Padrón. El jefe del protocolo vaticano es Monseñor Javier Fernández, que es venezolano. De manera que en el Vaticano hay una gran representación. El Papa estuvo 3 veces en Venezuela. Y él me lo recordaba siempre. La última vez que hablé con él, estuve en Los Teques, estuve en Caracas. Y recordaba que subía hasta el teleférico. Y la verdad que Venezuela nos tuvo en el corazón y nos dio este gran regalo de la canonización. De manera que no le dio tiempo de visitar todos los países, pero también otros países importantes no los visitó, porque él quería ir ahí donde había mayor pobreza, donde había mayor guerra, donde había mayor necesidad. Y eso llama la atención, porque de alguna manera él quiso llevar su voz, hacerse presente pues ahí. No llegó a Venezuela, bueno, esperamos que el próximo Papa venga, pero está presente con su cariño, está presente con este gran regalo de los 2 santos venezolanos. Ahora, monseñor, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Este periodo se llama el sede vacante. Ya esta mañana han anunciado que mañana miércoles, o que el miércoles será llevado a la Basílica de San Pedro, su cuerpo, y el sábado será enterrado en la Basílica de Santa María Mayor.
Es el primer papa en más de 100 años que no va a ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Por su propia voluntad. Porque él en su testamento pidió ser enterrado a los pies de la María Salud del pueblo romano, en Santa María Mayor. Él siempre que salía y regresaba de un viaje iba allá a rezar. Y de hecho cuando salió al hospital fue a rezarle. Y además quiso que fuera enterrado de una forma muy sencilla, en la tierra, que se simplificaran mucho más, diciéndole, no es el entierro de un príncipe, es el entierro de un pastor, que sea muy sencillo. De manera, bueno, que el sábado, el 26, será su funeral. Y luego después, en este periodo de sede vacante, el decano del cuerpo del colegio cardenalicio, que es el cardenal Jean-Baptiste Rey, que también estuvo en Venezuela, visitando a Monseñor Francisco José Iturriza en Coro, le fue a llevar una medalla porque estaba cumpliendo 100 años y 64 años de obispo. El cardenal Rey, el decano actual, pues estuvo aquí en Venezuela. Entonces, él convocará el cónclave, hay unos 20 días pues, después del entierro para que sea convocado. Y primero unas congregaciones generales en las que participan todos los cardenales, inclusive aquellos que no son electores. O sea, son reuniones previas al conclave. Son reuniones que ya comenzaron ayer mismo, se llaman congregaciones generales, donde participan todos los cardenales para organizar lo que es el cónclave. Y cuando inicie pues ya la cercanía, pues la vigilia del cónclave, ellos verán un poco cuál es el perfil de la iglesia. Sobre todo se parte de un análisis, cada uno va a llevar la situación de su país, la situación del mundo. Haciendo pues un análisis de la situación del mundo y de la situación de la iglesia, van a establecer como un perfil del Papa que se necesita y el Espíritu Santo Ahora, los guiará. hay algo que es inevitable. O sea, yo he oído que hay una conseja entre los que saben de esto en Roma, los cardenales, que dicen, el que entra Papa sale cardenal. Entonces hay una cantidad de quinielas aquí poniendo una serie de nombres que uno dice, todos son muy eminentes. Ahora, ¿realmente eso sirve para algo? El Espíritu Santo sabrá regalarnos el Papa que necesitamos. Cuando renunció el Papa Benedicto, pues nadie hubiera apostado por el cardenal Jorge María Bergoglio. Nadie hubiera apostado por él. Pero sí, nosotros nos confiamos en las manos de Dios. La Iglesia es una institución de Dios. Por lo tanto, los cardenales harán su discernimiento. El Espíritu Santo les irá diciendo a quién deben elegir para que guíe la Ahora, iglesia. hay una cosa muy interesante. Un cardenal que pase 80 años no vota en el cónclave, pero puede ser electo. No, puede ser electo cualquier hombre, inclusive aunque no sea obispo ni sacerdote. Exacto. Que cualquier hombre católico puede ser elegido papa, Bueno, eso ¿no? es una cosa que mucha gente no sabe. Sí, por supuesto, ¿no? Pero los cardenales mayores de 80 años sí van a participar en las congregaciones previas, que de alguna manera son las más importantes. Claro. Porque a la Capilla Sixtina van a votar, pero donde ellos presentan esas relaciones, esa situación, y pueden conversarse, sin duda, es en estas congregaciones generales. Y yo me preguntaba, ¿no vamos a tener un representante de Venezuela? Y digo, no, sí, lo vamos a tener. El cardenal Porras está viajando precisamente el día martes para participar en el entierro y también en estas congregaciones. Pero está el cardenal Parolín, que fue anuncio aquí. Está el cardenal George Cubacot, que fue secretario de la Anunciatura hasta hace poquísimos años, hasta hace 3 años. Exacto. Además está el vicedecano del cuerpo cardenalicio, es el cardenal Leonardo Sandri, que también fue nuncio en Venezuela. En Venezuela. De manera pues que hay, y Ahora, no sé si el hablar de cardenal Venezuela. Diego Padrón podrá ir, pero sin duda Venezuela está presente en este tema, porque la situación que hemos vivido es muy querida por muchas personas. Y el hecho de la aprobación de la canonización de José Gregorio, pues también nos ha puesto También como está ahí en el ambiente. sí. Bueno, hablar de Venezuela es hablar de América Latina, y América Latina concentra el 35% de los católicos del mundo. Sin embargo, dicen que eso no se corresponde con la presencia iberoamericana entre los cardenales que van a votar. Es decir, realmente los cardenales hispanos están infrarrepresentados allí. Bueno, la iglesia no es una cuestión de números, sino es una cuestión del espíritu. El Papa ha apostado mucho por la internacionalización del colegio cardenalicio, que había comenzado ya con Pío XII. Antes eran casi todos italianos y europeos. Ahora hay una buena mayoría que no son de Europa, son de los países emergentes, de África, de Asia, de América Latina, de América del Norte, de Oceanía. Yo creo que hoy, como nunca, será el cónclave más internacional. Me decía que son más de 74 países que están representados ahí, y es una belleza, ¿no? Porque no se trata de que porque un país tenga menos católicos. El Papa quiso nombrar cardenal al arzobispo de Mongolia, una cosa donde los católicos no son sino 5.000. No, y no ha nombrado de grandes capitales, sino también de sitios que son Es que la verdaderamente lógica lejanos. del Evangelio no es la de los grandes números. La lógica Exacto. del Evangelio siempre es la sencillez, la pobreza, la fe. Yo creo pues que es un momento para darle gracias a Dios por la vida del Papa y para rezar mucho por la Iglesia para que siga estos derroteros que el Papa... Ok, nos queda medio minutico. Se lo dejamos para que nos diga, aquí en la Arquidiócesis de Caracas,
qué eventos están previstos para las honras fúnebres del Papa. Ayer, apenas conociendo la noticia de la muerte del Papa, organizamos una misa presidida por el señor Nuncio Apostólico en la catedral. Pero, como prevé el ritual, este sábado 26 a las 5 de la tarde tendremos una misa multitudinaria en la Plaza Ibarra, ahí donde fue la misa en Nazareno. Invitamos a todos los sacerdotes de Caracas, a toda la feligresía que acudamos ahí para rezar por el Papa. Yo creo que será un gran homenaje que le vamos a hacer los venezolanos al Papa y darle gracias a Dios por todo lo que él nos quiso. Entonces, sábado 26 a las 5 de la tarde en la Plaza Ibarra, una misa en sufragio del alma de nuestro querido Papa Francisco. Muchísimas gracias, por gracias. haber tomado esta parte de su tiempo para compartir con nosotros, con nuestros televidentes. Vamos a hacer la pausa mientras los despedimos y volvemos.